En este programa de Caza Etapas, el podcast de ciclismo que podéis encontrar en iVoox, en Spotify, en el resto de plataformas y hoy también en YouTube, contamos con una sorpresa muy especial. Tenemos con nosotros al exciclista profesional y responsable técnico de la Fundación Alberto Contador, Félix García Casas. Hola, Félix. Hola, muy buenas tardes. Hola Félix, encantados de tenerte aquí. Hemos tenido a corredores de la Fundación y por fin tenemos al director. Muy bien, fenomenal. Vale, empezamos con la presentación de la figura de Félix García Casas y decir que estamos hablando de un exciclista profesional de Madrid, nacido en 1962. Corrió en el Club Deportivo Caja Madrid desde el 89 hasta el 91. La temporada siguiente fichó por el CIEMAR CHCS. Después inició un periodo de 3 años en la estructura de la TIAC y sus diferentes denominaciones, hasta 1995. Posteriormente corrió 6 temporadas en el Festina Lotus francés. En 2002 fichó por el Big Mat Over 93 francés, donde permaneció 1 año y medio. Finalmente concluyó su carrera en el Team Bianchi alemán, disputando la última mitad de la temporada 2003. Félix García Casas fue un gran escalador con un buen fondo para las grandes vueltas. A lo largo de 13 años como profesional, destacan su 8º lugar en la Vuelta a España 2002, 2 etapas en la Vuelta a Chile, una victoria en el Gran Premio Miguel Indurain, un parcial en la Vuelta a Portugal do Futuro, el maillot de la montaña en la Vuelta a Chile, su 2º lugar en el Tour de Romandía y en una etapa de la Vuelta a España, o una etapa en la crono por equipos de la Vuelta a Portugal, entre otras grandes actuaciones. Además, entre otras competiciones, disputó 2 mundiales en ruta con la selección española, 10 vueltas a España, 4 Tours de Francia, 3 Giros de Italia, 3 Giros de Lombardía y una Lieja-Bastogne-Lieja. Al retirarse, Félix siguió ligado al mundo del ciclismo, con su carrera de magisterio de educación física y su máster en alto rendimiento. Desde el año 2013 trabaja en la Fundación Alberto Contador, donde a día de hoy es el responsable técnico de sus equipos y de la Escuela de Ciclismo. Por otra parte, en la Real Federación Española de Ciclismo es el seleccionador nacional de ciclismo adaptado, habiendo ejercido en 3 Juegos Paralímpicos. También fue el responsable del proyecto Aula Ciclista Tres Cantos, seleccionador de la Federación Española de Deportes Ciegos y tiene 2 hijos ciclistas profesionales. ¿Todo en orden, Félix? Todo en orden, la verdad es que es emocionante, ¿no?, escuchar después de tantos años un detalle tan bien elaborado de lo que es la carrera deportiva de un ciclista, en este caso la mía. Me he emocionado recordando muchas cosas que habéis dicho. Pues encantado de que lo hayas hecho. Aquí en esta primera parte, Félix, vamos a hablar de tus proyectos tras la retirada. Pero antes, empecemos por la actualidad tuya y de tu familia, obviamente. Hace escasos días, tu hijo, Raúl García Pierna, se proclamó campeón de España en contrarreloj. En primer lugar, enhorabuena por la parte que le toca, por supuesto. Y preguntarte, ¿qué sentiste? ¿Imaginabas que podía alzarse con la victoria? Bueno, yo voy a hablar como padre, ¿no?, que es de lo que se trata aquí ahora mismo, ¿no?, porque es diferente, ¿no? Y como padre, desde luego, la emoción fue enorme, increíble, lo que a nivel familiar tú puedes llegar a sentir, ¿no?, con una victoria de este tipo. Bueno, pues yo lo que sabía es lo que Raúl te va transmitiendo, lo que te cuenta. Él había dado un pasito más del año anterior, ¿no?, en su nivel físico, por las carreras que ha corrido también con Ken Pharma, con su equipo, pero bueno, de ahí a pensar en que pudiera proclamarse campeón de España, para mí personalmente no dejó de convertirse en algo sorpresivo, ¿no?, en algo que le encumbra como corredor en esta especialidad. Entonces, bueno, la alegría fue inmensa. Me dio pena, como cuando se proclamó campeón de España en la categoría sub-23, el primer año, contra todo pronóstico, ¿no?, porque venía de la categoría juvenil, y me dio pena no haber estado físicamente allí, pero bueno, yo en la distancia lo vivo también, lo padezco y lo disfruto a la vez, ¿no?, porque la única información disponible que tenía a mi alcance era el Twitter de la Federación Española de Ciclismo, la única posibilidad de poder enterarme de los parciales intermedios, que es la única información que tuve, y cuál fue el resultado. Realmente es algo que no olvidaré. Eso iba a decirte, que el seguimiento que tuvo, la verdad que fue bastante justo.
Y además, viendo los intermedios que decías, el vuelco que hubo en el segundo, porque había 6 corredores en 15 segundos, si no me recuerdo mal, y acabó viendo un vuelco, la verdad que haberla seguido hubiera sido genial, para ti sobre todo como padre, pero también para nosotros como aficionados. Sí, lo que pasa que, bueno, pues son los medios que hay. Hmm. Recuerdo perfectamente la mañana en la cual, sí, final de mañana en la cual se proclamó campeón de España de categoría sub-23 hace un par de años, que ocurrió lo mismo. Bueno, pues son las circunstancias que hay, por lo menos en los tiempos que vivimos, gracias a las redes sociales, Hmm. un mínimo de información tienes. Sí que pues me dio pena, ¿no? Pues el ver como, por ejemplo, Eurosport el día anterior retransmitió en directo la prueba, que yo la estuve viendo también, ¿no? Me gusta el ciclismo, vivo el ciclismo, me encanta, y estuve viendo, ¿no?, el Campeonato de Francia contrarreloj individual. Sí que me dio un poco de pena, ¿no?, el ver cómo el de nuestro propio país no se retransmitió ni siquiera por, bueno, pues en streaming, que es relativamente sencillo, o yo por lo menos no fui capaz de encontrar una retransmisión, ¿no?, en la cual poder verlo. No, ni tú, ni tú ni nadie. Bueno, Félix, vamos ya al momento en el que colgaste la bici. Para todo deportista de élite, el momento de la retirada es casi un salto al vacío. Prácticamente toda la vida estáis haciendo lo mismo y de golpe a volver a empezar. ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Lo asimilaste bien? ¿Tenías ya pensado un plan de antemano? No, para nada. Ahí creo que das en una clave, ¿no?, en ese vacío que se produce, ¿no?, cuando vamos a dejarlo en el ciclismo, que es de lo que estamos hablando, un ciclista profesional deja de ejercer su trabajo prácticamente de un día para otro de una forma que no está planteada o planificada, como fue mi caso. Yo tuve alguna oferta para poder seguir compitiendo, pero bueno, no eran acorde a lo que yo pretendía, con lo cual decidí que, bueno, pues con 35 años era el momento, y mis 2 hijos muy pequeños, era el momento de poner fin a mi carrera deportiva. Eso no quita para que te generen siempre muchas dudas, ¿no? Es un paso tremendo, ¿no?, en la vida de un ciclista. Y vuelvo a repetiros, tú pasas de que estás entrenando y preparándote para unos objetivos a que al día siguiente no tienes nada, ¿no? En mi caso se produjo algo que sí que lo recuerdo, se produjo un rechazo hacia el ciclismo, algo que el ciclismo ha sido en mi vida pues desde, no sé, desde los 16, 17 años, toda mi vida ha girado en relación al ciclismo. Imaginaros que tengo 53, lo que significa todo esto, ¿no? Y se produjo un rechazo muy grande, ¿no? No quería salir a montar en bicicleta, no quería ver ciclismo porque consideraba que me hacía mucho daño, ¿no? Menos mal que, bueno, mi cabeza al cabo del tiempo, tardé un par de meses en darme cuenta de esto, me di cuenta de que había acabado un ciclo, que empezaba otro y que había que disfrutar de la bicicleta de otra manera, ¿no? Yo siempre he sido feliz montando en bici y empecé a volver a hacerlo y fui poco a poco pues canalizando todos esos pensamientos y toda esa energía negativa que me producía el haber sido, el haber dejado de ser ciclista profesional hacia otra orientación, y volví a disfrutar de montar en bicicleta, volví a empezar a hacer marchas cicloturistas, volví a disfrutar de lo que siempre he hecho. Perfecto, ha habido una época en la cual me he dedicado profesionalmente, he ganado dinero con ello, perfecto, en ese momento se había acabado, pero había que verlo de otra forma, algo que para mí, por suerte, se recondujo y fue todo lo contrario. Volví a disfrutar a tope de mis amigos, de la bicicleta, de realizar actividades con la bicicleta y bueno, un gran cambio para mí. Ya una vez volviste también a ese amor por la bicicleta, desarrollaste el proyecto de Aula Ciclista Tres Cantos. ¿En qué consistió? ¿Y qué te impulsó a iniciarlo? Sí, pues en aquel momento estuve un año, bueno, pues como prácticamente se puede decir un año sabático, tuve la gran suerte de lo que me brindó el ciclismo, que fueron ciclismo profesional, estoy hablando, ¿no? Esas oportunidades, esas opciones que no todo el mundo tiene de poder reflexionar, poder parar y ver hacia dónde encauzas un poco tu futuro profesional y laboral, ¿no? Entonces, bueno, pues en contacto con la Asociación de Ciclistas Profesionales se gestó este proyecto, ¿no?, que presentamos al Ayuntamiento de Tres Cantos, donde vivo. En aquel momento la presencia del ciclismo en Tres Cantos era muy fuerte porque se hacía el criterio de la Asociación de Ciclistas Profesionales aquí.
bueno, les gustó mucho la idea y empecé a desarrollarla y a ponerla en práctica, ¿no? Se trataba de ir por todos los colegios e institutos, ¿no? Primaria y toda la primaria desde tercero hasta sexto y la primera fase de la ESO, primero y segundo de lo que era la ESO, para realizar un proyecto que tenía dos partes, básicamente. Uno formativo en relación a la bicicleta, no en relación al ciclismo, sino en relación a la bicicleta como medio de transporte alternativo, qué podía ofrecer la bicicleta dentro de los centros educativos, todo dentro de la asignatura de educación física, y una segunda parte en colaboración con la Policía Municipal, en la cual a partir de esa primera parte más teórica, entre comillas, se realizaba una salida práctica por el entorno que ofrece la ciudad, ¿no? Dependiendo de los niveles que tenían los niños y las niñas. Hasta tercero y cuarto de primaria lo hacíamos con circuitos de habilidad dentro de los propios centros y a partir de cuarto de primaria salíamos fuera. Y fue algo que, bueno, fue mi primera experiencia laboral y súper gratificante porque conseguimos que en Tres Cantos la utilización de la bicicleta se viera incrementada de una forma exponencial. Y estoy, vuelvo a repetir, que no fue algo relacionado con presentar lo que es el ciclismo profesional, sino más basado en lo que es un proyecto educativo en relación con la bicicleta. Genial. Además, eres una persona muy ligada a los deportistas con diversidad funcional, ya que durante 2 años fuiste el seleccionador de la Federación Española de Deportes Ciegos. ¿Cómo surgió esta oportunidad? ¿Abarcabas otros deportes que no fuera el ciclismo? No, solo me dediqué al ciclismo y fue algo que llevaba, creo que eran ya como 3 años en el proyecto, 3 o 4 años en el proyecto educativo en bici, aquí en Tres Cantos. Y bueno, pues surgió la oportunidad a través de un conocido, me contactaron, Faustino Rupérez, un exciclista profesional de un altísimo nivel, era el director técnico en la Federación de Deportes para Ciegos y por circunstancias personales dejaba el trabajo. Con lo cual, bueno, me lo plantearon, me hicieron una entrevista de trabajo y bueno, pues fui encaminado laboralmente hacia el mundo de la discapacidad, en este caso ciegos y deficientes visuales, pero solo relacionado con el ciclismo y el ciclismo en tándem, que es en donde empecé a trabajar. En poco tiempo diste un paso más, ya dentro de la Real Federación Española de Ciclismo, donde desde 2010 ejerces como seleccionador nacional de ciclismo adaptado. ¿Fue un paso natural desde los deportes ciegos? Explícanos la diferencia de modalidades que existen. Bueno, en aquel momento ya se empezó a mover en el ámbito internacional, ¿no? El Comité Paralímpico Internacional instó a las federaciones unideportivas, que se llama así, ¿no? En este caso la Unión Ciclista Internacional, estoy hablando del marco normativo internacional, a que asumieran dentro de sus estructuras el deporte para personas con discapacidad, en este caso el ciclismo. Hubo un periodo de tiempo en el cual se produjo una transición, pero en el año 2010 ya la Unión Ciclista Internacional instó a las federaciones deportivas nacionales a que fueran los únicos interlocutores válidos en relación a las personas con discapacidad y el ciclismo. ¿Qué ocurrió? Que cuando antes había una federación plurideportiva para cada nivel de discapacidad, discapacidad física, parálisis cerebral, ciegos y deficientes visuales, se unificó todo dentro de la Federación Española de Ciclismo. Es decir, se hizo como un trasvase de competencias, siempre auspiciado por el Comité Paralímpico Español y el Consejo Superior de Deportes, y a partir del año 2010 fue la Real Federación Española de Ciclismo quien asumió todas estas competencias y desde entonces quien se ocupa del marco normativo y la organización de eventos, tanto en el ámbito nacional como internacional en el ciclismo adaptado. Y hace unas semanas conseguisteis 11 medallas en la Copa del Mundo de Elzac, en Alemania, ratificando que España es una potencia mundial. ¿En qué estado se encuentra el ciclismo adaptado español? Nosotros tenemos una salud envidiable, pero sobre todo, y yo lo achaco claramente, al grandísimo nivel que tienen nuestros ciclistas. Somos una potencia, llevamos ya 3 ciclos paralímpicos, estando en los 3 primeros países a nivel mundial. Bueno, es un ranking complicado que se establece en competiciones, pero el país en estos 3 últimos Juegos Paralímpicos
ha estado siempre entre los 3 primeros a nivel internacional, con lo difícil que es, porque el ciclismo adaptado se ha producido una gran globalización. Por suerte, para las personas con discapacidad cada vez están más integradas en todos los ámbitos de la sociedad y en el deporte no podía ser menos, con lo cual nos encontramos con países a nivel, bueno, pues en los últimos campeonatos del mundo disputados, creo que había 42 nacionalidades representadas. Entonces, bueno, nuestro país es un país puntero en ciclismo adaptado y bueno, esperemos seguir siéndolo. Solo tenemos un hándicap que es la edad de nuestros ciclistas, que poco a poco se va trabajando en diferentes proyectos, porque no podemos quedarnos atrás frente a otros países. Estoy hablando de futuro, no estoy hablando de presente, que tenemos el presente asegurado para los Juegos de París, sin lugar a duda. Como hemos mencionado en la presentación y como bien has dicho tú ahora, has sido seleccionador en 3 Juegos Paralímpicos, Londres, Río de Janeiro y Tokio, en los que España logró 7, 3 y 6 medallas respectivamente. Ante todo, enhorabuena. Y decirte, ¿qué se siente al haber acudido en 3 ocasiones al mayor evento deportivo del mundo y en 3 países tan diferentes? Sí, independientemente, cuando empecé a trabajar en la Federación de Ciegos, en un año y poco, me encontré con los primeros Juegos Paralímpicos a los que acudí, solo que era solo con ciclistas ciegos y deficientes visuales, que fueron en Pekín en el año 2008, con lo cual el bagaje y la experiencia es amplio y para mí me sigue emocionando hablar del año 2008 o hablar del año pasado en los últimos Juegos, porque no deja de ser el mayor evento en el cual una persona con discapacidad se puede enfrentar. Es el máximo, es el Tour de Francia para un ciclista. Entonces, incluso para mí como técnico, es un evento espectacular. Es el evento en el cual intentas configurar en tu cabeza, trabajar en los 4 años previos o los 3 años previos, ¿no? Todo el trabajo va dirigido a intentar conseguir resultados en los Juegos Paralímpicos. Es un evento de altísimo nivel organizativo porque el escenario es el mismo que el que se pone para los Olímpicos y eso desde luego es un paso importante. Sobre todo, para mí lo que marca la diferencia con otros eventos en ciclismo adaptado es la repercusión mediática que se ha ido consiguiendo y que se ha ido dando a un evento como son los Juegos Paralímpicos. Ya se es representativo, ya se está en el marco de los medios de comunicación y bueno, los ciclistas cada vez son considerados bueno, personas más influyentes dentro del entorno deportivo y social, que es lo bueno que tiene. Y nosotros también trabajamos día a día con personas con diversidad funcional y sabemos que requiere mucho sacrificio. ¿Qué cualidades crees que tienes para poder sacarles el rendimiento máximo, que ya hemos dicho antes, todas las medallas? ¿Y qué hace falta a nivel global en la sociedad para llegar a la plena inclusión? Vamos a ver, yo considero, y es así, y aprendí al cabo de los años a trabajar de esta manera, yo no veo ciclistas con diversidad funcional, yo veo ciclistas. ¿Por qué? Porque un ciclista de una clase de competición concreta no presenta una discapacidad, pero cuando se pone un dorsal en el ámbito internacional en unos Juegos Paralímpicos, está compitiendo contra personas de una discapacidad, vamos a dejarlo de una forma similar, con lo cual tiene que estar en su mejor momento de forma, en su mejor momento mental, en su mejor momento de preparación para afrontar con garantías el máximo resultado, ¿no?, al que pueda aspirar. Entonces, para mí, la clave está en no diferenciar personas con diversidad funcional, personas con discapacidad, sino ver ciclistas. Evidentemente, cada uno tiene su característica, su cualidad, sus condicionantes, pero estamos hablando de ciclistas. Yo quizá me costó los primeros años el verlo de esta manera, quizá tan radical como hablo ahora, pero es que es la realidad y mucho más desde una posición como la que tengo. Es decir, el equipo nacional es el máximo al cual puede aspirar un ciclista con discapacidad. Y los Juegos Paralímpicos, el máximo nivel de competición o a donde todo el mundo quiere llegar. Perfecto. ¿Cómo hay que trabajar? Alto rendimiento, no hay más. Se resume en una palabra, alto rendimiento. ¿Qué queda para conseguir una integración
ya no hablo de una inclusión que va mucho más allá, hablo de una integración plena. Se van dando pasos, queda muchísimo por conseguir, mucho todavía. Pero bueno, gracias a que gente como vosotros estaba hablando de personas o ciclistas con discapacidad o ámbitos del deporte para personas con discapacidad, es donde se van dando poco a poco los pasos para esa integración, ¿no? La inclusión es mucho más difícil, porque la inclusión significa que una persona con diversidad funcional puede hacer lo mismo o pueda competir de igual a igual frente a otra persona sin esa diversidad funcional. Eso es más complicado, ¿no? Porque hay ciclistas que sí que lo pueden hacer. Un ejemplo claro, Maurice Ecard ha competido en este último campeonato de España de ciclismo convencional en la crono exactamente igual, con un start list, con un tiempo, etcétera, etcétera. Pero ya si hablamos de inclusión a otro nivel, es más difícil, ¿no? Una persona con una parálisis cerebral que va en triciclo, un lesionado medular que va en handbike, pues hombre, es mucho más difícil. Puedes poner el entorno, sí puedes ponerlo, pero ya competir de igual a igual, sobre todo en pruebas de ruta, de fondo en carretera, es más difícil. Pero bueno, se están dando los pasos, se está evolucionando mucho y todas las políticas que nos marcan desde el Consejo Superior de Deportes van en esta línea, ¿no? En la plena inclusión e integración de personas con discapacidad en el ámbito del deporte. Y tu trabajo muy importante en todo esto. Vale, Félix, en esta segunda parte vamos a hablar de tu trabajo en la Fundación Alberto Contador. Y por si no fuera suficiente con todo lo que hemos dicho anteriormente, en paralelo con lo que hemos mencionado, empezaste a trabajar en los inicios de la Fundación Alberto Contador, hasta llegar a ser el responsable técnico de sus equipos y de su escuela de ciclismo. Cuéntanos cómo te incorporaste y cómo viviste el proceso del nacimiento del proyecto hasta llegar a lo que se ha convertido actualmente. Bueno, el nacimiento del proyecto lo conocía porque, bueno, pues al estar siempre en relación con el ciclismo estás al tanto de todo lo que va sucediendo. Ya conocía la creación del equipo juvenil de la Fundación Alberto Contador, que fue una noticia muy, muy potente en aquella época. Creo que fue en el año 2012, creo recordar. Y bueno, yo lo veía desde fuera hasta que recibí una llamada de Fran Contador, que tenía la idea de poner en marcha una escuela de ciclismo. Le habían hablado de mí al hilo del proyecto que desarrollaba en Tres Cantos, aunque no era ciclismo de competición, no era una escuela, pero bueno, sí era niños y ciclismo. Entonces, bueno, me propuso la idea de poner en marcha lo que es actualmente la Escuela de Ciclismo en Pinto de la Fundación Alberto Contador. Y bueno, pues empecé a trabajar en ello. También montamos un proyecto parecido al de Tres Cantos, allí en Pinto, en los colegios, para bueno, transmitir lo que es el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo, como una forma de ocio y realizar deporte. Y al hilo de todo esto, pues ya se puso en marcha también la escuela de ciclismo, en la cual pues es donde empecé a trabajar. Centrándonos más en tu trabajo actual, ¿cuáles son las funciones de tu cargo y qué tipo de decisiones has de tomar? Yo ahora he estado coordinando todo el área técnica de los equipos, en contacto con la cúpula del equipo profesional, pero sobre todo lo que más es interesante o le ha interesado a Fran Contador dentro de la estructura de la Fundación Alberto Contador es todo ese engranaje de los equipos de promoción y de base, desde la escuela al equipo junior, al equipo sub-23. Toda esa coordinación con los directores, toda esa valoración de los corredores a la hora de poder dar el paso desde el campo sub-23 al campo profesional, corredores que promocionan desde nuestra categoría junior, qué corredores pueden entrar a formar parte de nuestro proyecto. Y bueno, pues es un trabajo encantador, maravilloso, en conjunto con mucha otra gente que trabaja dentro de la Fundación Alberto Contador, básicamente de la mano de Guillermo o de Rafa, que son los directores de los equipos. Pues ahí es donde desarrollamos todo este marco de nuestro trabajo en cuanto al desarrollo, promoción y formación de los corredores. Y ya hablando del equipo sub-23, decir que hasta el momento está siendo la mejor temporada de vuestra historia. Por primera vez habéis ganado la Copa de España Elite Sub-23 con Fran Muñoz, que entrevistamos aquí en Cazatapas.
siendo también la mejor espada del torneo, además de 10 victorias, la octava plaza de Fernando III en el Giro Baby y muchísimos top 10. Y aún quedan meses, o sea que aún podéis tener mucho mejores resultados. ¿Cómo valorarías lo que está dando de sí este 2022? Bueno, creo que lo has definido, Pau, hace un momento, ¿no? Es decir, es la mejor temporada de la estructura sub-23. Algo que no ha sido fácil porque han sido muchísimos años de trabajo, muchísimos años incluso de cuestionarnos a nosotros mismos si nuestra forma de trabajar o nuestro proyecto era el adecuado. Bueno, hemos seguido fieles a nuestra filosofía de trabajo, todos los que trabajamos dentro de la Fundación Alberto Contador, lo vemos así y ahora se está recogiendo todo ese fruto de muchos años de trabajo. La verdad es que la temporada es excepcional porque no podemos dar solo un nombre o dos nombres. Yo podría ofrecer aquí 4 o 5 nombres como mínimo de corredores de altísimo nivel que estoy convencido de verdad que en el futuro van a ser corredores profesionales y nuestro gran reto es que sean buenos profesionales. No solo nos quedamos con el hecho de promocionar a un corredor al campo profesional, sino que realmente se asiente dentro del profesionalismo y se demuestre que es un corredor con recorrido y que se ha trabajado muy bien desde las categorías inferiores con él. Ese es nuestro reto y nuestro objetivo. También es que estando Lizarte, Caja Rural, el filial de Euskaltel, entrar y ser el mejor equipo tampoco iba a ser fruto de un día. No, por supuesto. Es decir, lo bueno que tenemos en nuestro país es que tenemos, has nombrado las principales estructuras que yo también considero que trabajan en el desarrollo y la formación de corredores y en la promoción de los corredores. Entonces, eso es lo bonito, tener esa dificultad, tener otros proyectos, cada uno con su identidad, con su forma de trabajar, pero que puedan ofrecer a los corredores, vuelvo a repetir, cada uno con su característica, las posibilidades de evolucionar, de mejorar y de llegar al campo profesional. Entonces, bueno, este año se ha conformado un grupo de corredores excepcionales. Habéis dado el nombre de uno de ellos, Fran Muñoz, que, bueno, era un muy buen corredor, pero creo que el año pasado, a estas alturas, nadie se planteaba la figura de Fran Muñoz haciendo lo que está haciendo durante esta temporada, porque es que lo que es llamativo es que ha ganado la Copa de España. Por supuesto, ese es el gran resultado que ha conseguido Fran Muñoz, pero es que es un corredorazo porque lo tienes en cualquier competición a la que va, en unas puede estar disputando, en otras está haciendo labores de trabajo para sus compañeros en el equipo y es un pedazo de corredor importante y un corredor que ha crecido en este año con nosotros. Entonces, bueno, ese es un claro ejemplo de que no solo tienen que ser corredores que ya vengan con unos grandísimos resultados de los años previos, sino, bueno, corredores que tengan calidad, capacidad, cualidades, que se integren bien dentro de nuestra forma de trabajar y que puedan crecer. Es de lo que se trata. Si bajamos un escalón al equipo junior, de momento han obtenido también más de 10 victorias, la última hace escasos días con Nil Aguilera, en la última etapa de la prestigiosa Vuelta a Besaya Juniors. A una edad tan temprana, Félix, ¿el objetivo es únicamente la formación respecto al rendimiento? Vamos a ver, la categoría junior está cambiando mucho en estos últimos años y tenemos muchos debates internos dentro del equipo de trabajo que componemos la Fundación Alberto Contador, dentro de los entrenadores, preparadores, los directores, más el área técnica, la dirección, porque está habiendo un cambio y no podemos ser ajenos a este cambio, ¿no? La categoría junior se está convirtiendo en una categoría ya prácticamente en la cual hay muchos corredores que están dando el paso a estructuras profesionales o semiprofesionales. Es una opinión mía particular, creo que la categoría junior se está empezando a convertir en lo que siempre hemos considerado, los que llevamos muchos años en el ciclismo, esa categoría sub-23, esa categoría de asentarse, de ir dando los pasos. Ahora se quiere todo, la inmediatez del corredor junior, que esté ganándolo todo, que sea un Juan Ayuso, que sea un Carlos Rodríguez, para que rápido llegue al profesionalismo, y está demostrado que hay corredores que llegan y ya son representativos. Es decir, Iván Romeo, yo destacaría en este último campeonato de España
la contrarreloj que ha realizado un corredor que era junior el año pasado, que es el primer año y que está corriendo en una estructura continental a mitad entre profesionalismo y campo amateur, pero que el resultado que ha demostrado el chico para mí es muy, muy valorable. ¿Qué quiero decir con esto? Cada vez se avanzan más las cosas, cada vez se pasa de una categoría junior a tener resultados en el profesionalismo. Fijaros de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando antes Carlos Verona es mucho más joven que yo, pero yo lo viví, el paso directo como corredor junior al profesionalismo, y le costó muchos años el realmente llegar a ser una figura como es ahora del ciclismo. Bueno, pues ¿qué está cambiando? Pues con los modelos como Renko, como Ayuso, como estos corredores, llegan al campo profesional desde categoría junior y los tienes siendo competitivos. Entonces, a eso tenemos todos que adaptarnos, ¿no? Y bueno, pues intentar cuidar a los corredores lo máximo posible, porque yo ya no me voy tanto al aspecto físico y de desarrollo del corredor, me voy también al ámbito mental, ¿no? No es lo mismo la presión que sufre un corredor con 17, 18 años que cuando tú ya tienes 23 o 24, que has tenido otro tipo de experiencias y de vivencias. Entonces, bueno, a mí es un poco el miedo ese que me da, no tanto en el desarrollo físico, sino en el ámbito del desarrollo mental del corredor, ¿no? Cómo se puede adaptar a toda esta nueva situación que vivimos. De hecho, estamos en una situación en la que corredores que anteriormente hubieran estado en categoría sub-23, como puede ser Pogacar, ya tienen tres Tours de Francia, tienen 23 años, 3 mayores de joven del Tour de Francia también, y aún le quedan 2 años para poder ganar el mayor de joven. Si es que acabas de dar en esa clave, es decir, fijaros lo que siempre ha sido el maillot blanco del Tour de Francia, ¿no? Era en quien todo el mundo se fijaba, se ha difuminado, ya no existe el maillot blanco, es que el maillot blanco es el maillot amarillo, es algo difícil de asimilar si echamos la vista 10 años atrás, pero bueno, igual que la sociedad cambia, igual que antes hemos hablado de integración o de inclusión, también estamos hablando de que el ciclismo evoluciona y corredores con 22 años están ganando el Tour de Francia. Es la realidad de lo que tenemos. Es impresionante, echando la vista atrás. Antes nos has dicho tus funciones en la Fundación Contador, pero siguiendo con la formación, ¿qué importancia le dais a la formación académica de vuestros jóvenes corredores? Aquí un poco actuando como padre y como maestro, ¿qué nos dirías? Clave, para mí no se entiende, para mí es una opinión desde mi posición y así lo llevamos a cabo con los corredores junior, no se entiende un corredor que no tenga una mínima formación. ¿Por qué? Y así se les explica a las familias cuando hacemos la primera reunión la importancia que tiene para nosotros el que el corredor esté formado y que esté estudiando. Tenemos claros ejemplos, podría poneros claros ejemplos de que los mejores corredores que hemos tenido en categoría junior han sido los que mejores expedientes académicos han tenido. Estamos hablando también de la ESO y de bachillerato, incluso los primeros años de la universidad cuando llegan a categoría sub-23. Luego todo cambia por las necesidades y la especialización del deporte. Pero un corredor en categoría junior, para mí es inconcebible que no esté estudiando. Pero no solo por lo que siempre se pone por delante, no siempre tiene que haber algo más en el día de mañana, no vas a ser ciclista toda tu vida, por supuesto, pero si lo vemos de una forma incluso hacia el propio equipo, un corredor que tiene una formación, que tiene una capacidad de razonar, de pensar, de tomar decisiones adecuadas, de expresarse correctamente, es un activo adicional para un equipo ciclista, porque cuando ese corredor se pone delante de una cámara, delante de una entrevista o en cualquier otra situación, el saber expresarse también va dentro de lo que está proyectando, ¿no? La imagen, en este caso de la Fundación Contador, o un sponsor que pueda aparecer en tu maillot, y eso creo que es clave. Es algo que se va consiguiendo, es algo que en otros países está mucho más trabajado que en el nuestro, Francia, Inglaterra sobre todo, está muy trabajado, y aquí también poco a poco hay estructuras como la nuestra que van dándole una importancia clave y fundamental. Y no se trata de castigar, para reprender, para castigar. Nosotros somos un equipo ciclista, para eso están las familias, para eso están los centros escolares,
Nosotros simplemente orientamos. Nosotros no hemos dejado nunca a un corredor porque haya suspendido, porque le hayan quedado una serie de asignaturas sin ir a correr. No, lo que hacemos es explicarle la importancia que tiene el llevar sus estudios al día, el tener una formación, el tener unos medios que luego te pueden posibilitar seguir con tus estudios o reenganchándote a una carrera universitaria o a otro tipo de estudios, clave y fundamental, de verdad. Chapó por tus palabras, la verdad, Félix. Por tus manos en la fundación han pasado nombres como Enric Mas, Fernando Barceló, Juan P. López, Marc Brustenga, Carlos García Pierna, Raúl García Pierna, Joan Bou o Carlos Rodríguez. Que además, por cierto, los dos campeones de España, tanto en crono y en ruta, han pasado por ti, entre muchísimos otros. ¿Cuál es el secreto de este éxito? Y ya un poco en broma, verás las carreras con el corazón dividido, ¿no? Tienes por todos los lados. Sí, bueno, a eso te vas acostumbrando, te vas habituando. El secreto al final para mí es tener un modelo de proyecto que puedas mantener en el tiempo y que confíes claramente en su funcionamiento. Es cierto que hemos tenido años en nuestro equipo junior que, bueno, además siendo yo director, que es que eso es increíble porque es que se iban prácticamente solos, ¿no? En las carreras. Pero independientemente, el sistema de trabajo tiene que ser el mismo. ¿Por qué? Porque en categoría junior juega mucho esa, ese unir a corredores generacionales que son muy buenos, ¿no? Y que solo vas a tener 1 año o 2 años porque luego ya pasan de categoría. Entonces, eso se nos ha dado en algunos momentos en la fundación, que hemos tenido equipos impresionantemente potentes y otros que no ha sido tanto, pero el modelo de trabajo y de funcionamiento para nosotros siempre ha sido el mismo, siempre. Y es lo que esperemos no cambiar nunca, ¿no? Porque para nosotros está demostrado que da rendimiento, sobre todo en el recorrido del corredor, bien porque el corredor, como ha pasado con Carlos Rodríguez, por ejemplo, que ha pasado al profesionalismo desde nuestra estructura junior a Lineos, o corredores como Fernando III, que han tenido un recorrido desde la categoría junior, han estado 3 años con nosotros formándose y desarrollándose en categoría sub-23 y ahora son de los mejores corredores que hay en el campo sub-23 en Europa. Entonces, bueno, es un modelo de trabajo lo que hay que establecer. Y Félix, ¿cuáles dirías que son tus aspiraciones en la Federación Contador? Quizá algún día llegar al equipo World Tour, si llegáis al World Tour. Bueno, soy una persona que podría haberme decantado por el campo profesional porque en la categoría continental, junto con Jesús Hernández y Darío Andriotto, pusimos en marcha toda la estructura del equipo continental. Luego esta estructura ha ido creciendo, cada año va creciendo, se va consolidando y se va haciendo más importante y va llegando gente nueva. Yo, bueno, con Fran Contador, y él lo sabe, siempre he dado importancia a mi trabajo dentro de la Federación Española de Ciclismo en relación al ciclismo adaptado, y es algo que no porque Fran Contador no lo haya querido así o la estructura no lo haya querido así, sino que Fran ha respetado totalmente mi decisión de seguir compaginando ambas funciones, ambos trabajos, y por eso es por lo que no he seguido dando el paso hacia lo que es la estructura profesional. Pero ya os digo, Fran Contador siempre lo ha puesto encima de la mesa, ¿no? Ese recorrido, ¿no? Ahora ya el equipo evidentemente es un equipo ya muy potente, con un desarrollo increíble de personas mega formadas, con una experiencia impresionante. Son Jade, es decir, ahí no puedo empezar a nombrar a todos los directores que hay porque son personas de un prestigio más que reconocido, ¿no? dentro del mundo del ciclismo, y lo están haciendo súper bien, llevando al equipo pasito a paso a lo más alto, y esperemos que no tardando mucho se pueda llegar al World Tour, ¿no? Que es la aspiración que hay dentro de Olo Cometa ahora mismo. Ojalá. Tal y como hemos dicho en la presentación, llevas en la Fundación Alberto Contador desde 2013. Habrás respondido ya preguntas de todo tipo. Solo nos gustaría que nos contaras alguna anécdota que te haya pasado en el coche del equipo, que se pueda contar.
Tienes que tener muchísimas. No sé, es que anécdotas hay infinidad. Es decir, así ahora mismo, de buenas a primeras, yo las anécdotas que no son graciosas que recuerdo es cuando se te cae una bicicleta de la vaca del coche, ¿no? Y la ves como pasa por el lateral en tu ventana, ¿no? Algo que es como si te dieran una puñalada en el corazón, ¿no? Porque para nosotros el material Sí. es algo sagrado, exquisito, que es la herramienta de trabajo de los corredores y de todos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, no es una anécdota graciosa, pero es la primera que se me ha venido a la cabeza. No es algo que haya sucedido muchas veces, ¿no? Pero bueno, nadie estamos libres de que nos pase, ¿no? Sobre todo en estos badenes que nos colocan en los pueblos y en las ciudades, ¿no? Cuando vamos en carrera, que hay algunos que de verdad es para hacérselo mirar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, hay infinidad de anécdotas, ¿no? Ahora, claro, es que podría empezar a contar, ¿no? Recuerdo a Enric Mas, una carrera aquí en Madrid, que además estaban mis hijos en el coche que vinieron a verla conmigo, vino Enric, iba yo ahí en el coche, ¿no? Y no tenía mucha experiencia, ¿no? De ir de copiloto, ¿no? Y entonces no hacía más que meter el pie abajo para frenar él, ¿no? Desde su asiento de copiloto, ¿no? Porque veía las situaciones de carrera, ¿no? Recuerdo la cara de Enric también ese día, ahí en la zona de Paracuellos de Jaraba, aquí en Madrid, en la carrera, que fue inolvidable, desde luego. Con Carlos y con Raúl muchas veces lo recordamos, ¿no? La historia, ¿no? de Enrique ahí en el coche en esa carrera. Fue muy buena. Vale, ya hablando también en esta tercera parte, porque como ya has dicho tú en la introducción, vamos a hablar de tus hijos. Y Félix, como hemos mencionado anteriormente en la presentación, tienes dos hijos ciclistas profesionales, Carlos y Raúl. Ambos pasaron por tus manos en la Fundación Alberto Contador y ahora corren en el que Pablo. Antes de comentar sobre ellos, hablas mucho de ciclismo con ellos y a la hora de aconsejarles, ¿cómo consigues separar la parte emocional de la racional? Teniendo en cuenta que eres su padre, pero también excorredor y director. Claro, vamos a ver, prácticamente solo hablamos de ciclismo, somos monotema, ¿no? Porque es que es su pasión también, aparte de ser su trabajo, es su pasión. Han tenido la mala suerte de tener no sé si la mala suerte, pero han tenido la circunstancia de tener un padre que ya lo he dicho antes, el ciclismo es mi vida, ha sido mi pasión y lo sigue siendo. Entonces, es que podemos hablar de cualquier cosa, evidentemente, ¿no? Pero gran parte se habla de ciclismo y en televisión se ve ciclismo. Es así, no puedo decirlo de otra forma. Mucha gente lo verá como un error, ¿no? Joder, siempre monotema, los padres, los hijos, nada más. Pero bueno, es la realidad, ¿no? Yo con mis hijos he disfrutado muchísimo con la bicicleta cuando han sido pequeñitos, el presentarles lo que es la bici, el hacer rutas en conjunto, el salir los sábados y los domingos en bicicleta, que eso como padre es algo que no se me va a olvidar nunca, llena muchísimo compartir esa pasión con tus hijos. Y ahora que, bueno, ya están a otro nivel, pues bueno, ya compartimos las cosas de una forma diferente. Por supuesto, es muy difícil separar el ámbito emocional del ámbito de la dirección. Ese es los motivos, es uno de los grandes motivos por los cuales mis hijos decidieron que era mejor estar en otras estructuras en las cuales no estuviera su padre dentro de la toma de decisiones o dentro de la dirección deportiva. Creo que fue un acierto para todos, sobre todo en el aspecto emocional. Es muy difícil, de verdad os digo, separar ese ámbito emocional del de la dirección deportiva cuando tú tienes que tomar decisiones. Y por eso se tomaron en su momento las decisiones que tomaron Carlos y Raúl, fueron totalmente libres. Yo simplemente lo único que he hecho ha sido apoyarles, porque si tuviera una varita y confío al 100% en el proyecto deportivo de la Fundación Alberto Contador, pero es muy difícil el pensar en que alguien pueda progresar o pueda llegar al profesionalismo. Es para lo que trabajamos, pero no solo trabajamos en aquella época con Carlos y con Raúl, trabajamos con otros 25 o 30 corredores de la misma manera, ¿no? Entonces, bueno, ellos tomaron esa decisión y sobre todo la clave era separar ese ámbito que tú me has preguntado, ese ámbito emocional y personal de lo que es el ámbito puramente deportivo dentro de una estructura. El mayor de ellos, Carlos, tiene 22 años y cumple su segunda temporada como profesional. 13º en el Giro Baby en 2020, tuvo un buen inicio de año, siendo el 19º en el Gran Premio Industria y 22º en el Tour de Turquía.
¿Qué valoración haces de su temporada? Bueno, Carlos tuvo un problema que además me tocó vivirlo en primera persona. Tuvo una caída bastante grave en el mes de enero. Estaba con Raúl, estaban entrenando en Tenerife, haciendo lo que era, bueno, la primera concentración un poco por sus medios o por su cuenta antes de llegar con el equipo, y bueno, tuvo una caída bastante grave, se fracturó la cresta ilíaca y eso le tuvo parado, bueno, bastante tiempo. El chico, cuando empezó a correr, tuvo la mala suerte de que en la carrera de Jaén Paraíso Interior, primera carrera, segunda carrera, volvía a caer sobre la misma cadera, volvió a hacerse mucho daño y eso le ha ido retrasando la temporada y sobre todo, bueno, le afectó muchísimo en el ámbito emocional, lo pasó muy mal porque se encontraba muy bien y porque los chicos jóvenes lo que quieren es correr y demostrar bueno, pues que su trabajo está ahí y que pueden salir adelante. Bueno, una vez superados estas dificultades, ya sí que ha empezado a correr de una forma más regular y bueno, pues bien, haciendo una temporada yo considero que buena para ser un corredor de segundo año. Esperemos que le sirva para poder renovar con Ken Pharma porque acaba contrato y se puede ir asentando en el profesionalismo y dando pues los pasos que hay que dar, ¿no? Dentro del recorrido de un ciclista profesional, claro. Sí, seguro que la suerte mejora. Eso, por supuesto. Ya por otra parte, hablando de tu otro hijo, Raúl, que tiene 21 años, y como hemos hablado al inicio del programa, de la entrevista, es nuevo campeón de España de contrarreloj, destacó en categorías inferiores. La temporada pasada le pudimos ver siendo protagonista en los europeos y mundiales sub-23, así como de fiel escudero de Carlos Rodríguez en el Tour del Porvenir. Este año ha dado un paso más, rozando la victoria en la Adriática Ionica Race, entre otras buenas actuaciones. ¿Y dónde crees que estás? Es difícil, ahora mismo es difícil el saber dónde puede llegar Raúl. Yo simplemente veo corredores con los cuales se ha estado midiendo en categorías inferiores y dónde están, y siempre tienes esa ilusión de que se pueda parecer a ellos o que se pueda acercar a ellos. Yo no quiero compararle con nadie, simplemente sí tengo la experiencia del trabajo en categoría junior, en categoría sub-23, sé el recorrido que pueden tener algunos corredores y ya os digo, Raúl ahora mismo está en una fase de crecimiento, le queda muchísimo por trabajar, por entrenar, por cuidarse, por hacerse corredor, porque ahora mismo todo el mundo conoce su faceta de contrarrelojista, pero Raúl es un corredor que tanto en categoría sub-23 como en categoría junior ha demostrado que podía estar con los que más subían, ¿no? Y ese es el paso que todavía le queda en el recorrido profesional, ¿no? Esa evolución como corredor a la que hago referencia es la que me gustaría que tuviera a la hora de hacerse corredor y no quedarse encasillado solo en un gran contrarrelojista que creo que ya va demostrando que puede serlo, ¿no? Tiene que dar un paso más a lo que son las vueltas por etapas, las etapas de montaña y tener esa evolución que creo que va por el buen camino y que llegará, porque bueno, le conozco bien, lo que no sé explicar hasta dónde va a tener recorrido como ciclista. Eso es lo que hay que ver en la evolución de cada uno. Pero bueno, confiar tanto en Carlos como en él, pues soy su padre, que voy a decir, y ahí sí que está el componente emocional de por medio, ¿no? Creo que tienen mucha evolución todavía, ambos. Teniendo relación con lo que hemos hablado hasta ahora, desde nuestro grupo de Telegram, Cazatapas Podcast, Óscar Apolinar te lanza esta pregunta. ¿Qué futuro les ves a tus hijos dentro del ciclismo y a los chicos de la fundación que están dando tan buenas impresiones? En el caso de mis hijos, lo que espero es que puedan consolidarse en el campo profesional. Los resultados, eso ya es mucho más difícil, ¿no? Ahora mismo estamos hablando de que Raúl acaba de conseguir el Campeonato de España de contrarreloj, pero eso es muy difícil, eso se ha dado este año, yo no sé si eso se va a volver a repetir, se va a dar. Yo lo único que espero es evolución, siempre lo he vivido en mi carrera deportiva y siempre hay que buscar ese pasito más cada año. ¿Dónde te coloca? Pues luego ya entra dentro de la suerte o la propia calidad que tenga el corredor. De verdad, yo espero ver a mis dos hijos defendiéndose
en etapas de montaña. Yo no estoy hablando de ganando etapas de montaña, estoy hablando de defendiéndose en etapas de montaña, en alguna general, ganando etapas, ¿por qué no? En algún momento ese sería otro de mis grandes sueños, ¿no? Ver a mis hijos como he visto a Raúl en el podium en este pasado fin de semana. En cuanto a los corredores de la fundación, pues yo espero tener modelos y siempre pongo un ejemplo porque es un corredor que ha tenido la evolución desde la categoría juvenil con nosotros, que es Fernando III, pero no solo en el ámbito del deporte, como persona, comportamiento, y hay muchos más ejemplos. Podría empezar a dar nombres y estaríamos un buen rato hablando de nombres con este perfil, pero por personalizar el trabajo que hacemos en la Fundación Alberto Contador, Fernando III, un corredor que ha ido evolucionando, que es significativo ya en el ámbito internacional, que va a ser profesional y sobre todo que tiene formación, que hasta el año pasado, creo que incluso este año, está en la universidad, ha seguido formándose y eso le ha dado ese componente también para saber estar, saber evolucionar y tener esa tranquilidad, que es lo que ha tenido. Muy bien. Normalmente, la gente que nos escucha lo sabrá, hacemos un bloque sobre las experiencias como profesional del ex corredor, pero tienes tantas ahora retirado que lo haremos mejor en 2 entrevistas. Ya se lo hemos emplazado fuera de cámara y nos ha dicho que sí, Félix, así que sigue en pie, ¿no? Aquí ahora que estamos con la imagen y grabado. Por supuesto, cuando queráis, solo hay que buscar el momento y disponible. Estoy encantado de estar aquí con vosotros y hablando de ciclismo. Muy bien. Nosotros también. Para ir concluyendo, vamos a realizarte nuestra sección llamada A Tumba Abierta, una serie de preguntas y respuestas cortas para poder conocerte mejor, junto con un par de preguntas de tu carrera deportiva. Intenta contestar lo más rápido posible, ya que cronometramos y establecemos una clasificación con los invitados que vamos teniendo. Eres el número 19 que se va a enfrentar al test. Fran Muñoz, tu pupilo, está en cabeza con 1 minuto y 22 segundos. Félix, el alumno nunca puede ganar al maestro, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Lo que pasa es que es un alumno aventajado. Entonces, intentaremos estar a la altura, simplemente. Tienes opción a un pasapalabra. Pau te formulará las preguntas. A ver. Venga, 3, 2, 1, ya. Tu primera bicicleta. Una Torrot. Define en pocas palabras qué es para ti el ciclismo. Mi vida. Tu mejor carrera. Gran Premio de Navarra, actual Miguel Indurain. La clásica favorita que disfrutaste. La clásica sería la Lieja. Y la gran vuelta. Para mí, sin duda, el Tour de Francia. ¿Qué corredor francés, compañero tuyo en el Festina, fue campeón del mundo en San Sebastián, donde tú también corriste en 1997? Laurent Brochard. ¿El mejor compañero con el que has corrido? Aitor Quintana. ¿Y el más gracioso? Ha habido muchos. Joseba Beloki, para mí. ¿La temporada que más has disfrutado? La última que competí con Bianchi. ¿Recuerdas el nombre del ciclista ruso que corrió contigo en el Big Mac, cuyo hijo, al igual que los tuyos, es profesional, que corre en el Ineos? Pasa palabra, lo tengo, pero... ¿Tu mejor rival? Mi mejor rival, yo mismo. Siempre he sido mi propio rival. ¿Crono, etapa llana, media montaña o etapa montañosa? ¿Con cuál te quedas? Etapa montañosa. ¿Tu mayor motivación a día de hoy? Seguir relacionado con el ciclismo. ¿Un deporte que no sea el ciclismo? Atletismo. ¿Tu mayor locura encima de la bicicleta? Algunos entrenamientos que he tenido que realizar, sin duda. Ya estamos casi. ¿Cuál dirías que ha sido tu mejor recuerdo? Para mí, el Tour de Romandía, que hice segundo, lo guardo con especial interés. Y al contrario, ¿recuerdas tu momento de mayor sufrimiento? Sí, la clásica de Navarra, el año previo a ganarla, me tuvieron que bajar de la bicicleta porque se puso a nevar y eso fue espectacular. Fue la cara y la cruz. El tiempo ha sido de 2 minutos y 2 segundos. Te colocas en
13ª posición, empatado con Kiko Galván y por delante de Mikel Iturria, entre Ángel Edo y Mikel Iturria. Bueno, muy bien. También es verdad que tú has sido más explícito. Fran fue más concreto. Claro, claro. Sí, La sí. juventud es Sí, más efectivamente, concisa. es capaz de sintetizar mucho más. Al final la edad lo que te va dando es en tu cabeza todos esos recuerdos que quieres plasmarlos todos y bueno, pues pasa esto. Sí, pero también está bien, que así nuestros oyentes se enteran de todo bien. Claro, por Has supuesto. acertado la de Logan Brochard y el ciclista Sí. era el padre de Sivakov, el de Lineos. Sí. Alexei Sivakov. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que se me venía el nombre del hijo, pero no el nombre del padre, que estuve con él ahí en Bitmap, efectivamente. Sí. ¿Era muy simpático? Era muy ¿Os entendíais? Sí, sin duda, era muy trabajador. Recuerdo la Vuelta a España, además, que lo hice, bueno, bien, para mi nivel de corredor. Hice 8º en la general. Alexei era la persona que me protegía siempre cara al aire, las etapas llanas. Tenía un motor algo espectacular, o sea, no me dio el aire en toda la carrera. Increíble. Sí, lo recuerdo perfectamente. Muy buena gente. Por Laurent Brochard ya te preguntaremos en la próxima entrevista, que eso ya dará para otra historia. Para acabar, Félix, ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros en Cazatapas, un perfil diferente de entrevistado. Me ha encantado la entrevista a mí, desde luego, y que te vaya muy bien lo que queda de temporada, tanto con el ciclismo adaptado como con la fundación. Y a tus hijos, claro. Muy bien, muchísimas gracias. Yo he estado súper cómodo, muy agradable y bueno, pues nada, cuando queráis, aquí estoy a vuestra disposición para hacer la segunda parte. Como bien ha dicho Pablo, Félix, ha sido un auténtico placer. Nos has dado muchos puntos de vista del ciclismo y obviamente para nosotros también estaremos también encantados de repetir y de poder hablar de tu época de ciclista, que también tiene mucho de lo que decir. Muy bien, fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias.